Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, como siempre agradecido con nuestro Padre Eterno por permitirme llegar hasta sus casas, entrar a sus mentes a través de la impresión del Espíritu Santo. Esta es la manera que el Señor usa para entrar a los hogares, donde el predicador personalmente no puede ir. Él entra a través de una cantidad de medios, la cantidad de los medios de comunicación, a través de la literatura y a través de lo que se obsequia a los amigos. Este es un predicador silencioso de todo lo que es la palabra de Dios. Así que tomarnos de la mano, caminar en búsqueda de la verdad para establecernos en Él y prepararnos para establecernos en ese país mejor que Dios ha preparado para los que le aman y le temen. Así que una bienvenida para todos nuestros amigos y les quiero invitar para que continúen en sintonía. El programa Escrito está. Apoyen con sus ofrendas, con sus diezmos este ministerio para poder enviar. Llevamos casi 20 años en la televisión, como 15 años en la televisión, y los otros estuvimos en la radio, 3 años en la radio también. Entonces, enviar esto gratis a la gente para que conozca la verdad. Estamos estudiando entonces. Siempre vendrán tiempos peores, y eso es lo que estamos viendo año tras año, el aumento de la delincuencia. Habla el Señor de eso, la degradación, la familia cada vez más degradada, más pervertida. No hay familia, acá en Occidente prácticamente ya no hay familia. Todo lo que tiene que ver con el aumento del crimen, con la manera avesada y descarada y fría con que los hombres están quitando la vida a hombres, mujeres y niños inocentes e indefensos. Así que siempre vendrán tiempos peores, como hablamos ayer, que no hay año nuevo ni
nada nuevo debajo del sol, como lo leímos en Eclesiastés 1:9. Los que no vieron el programa de ayer, pues pueden verlo en Facebook, porque nos tienen bloqueado el canal de YouTube. Así que, bueno, vendrá el tiempo en que mucha gente no va a poder informarse sino de lo que esté allí. Vaya, lea, mire los programas nuestros en YouTube. En este momento está bloqueada la página de YouTube, pero esperamos entonces que llegue el día en que puedan ustedes verlo el programa en directo en YouTube. Así que siempre vendrán tiempos peores, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y por eso les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del tercer concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo los que cambiaron la ley de Dios. Fueron los altaneros y altivos papas los que pervirtieron, anularon, adulteraron, dividieron y cambiaron, como la profecía de Daniel 7 lo anunció, la ley de Dios, los tiempos y la ley. Miren, estos tiempos que la gente está viviendo, de que el niño Dios, que el nacimiento del niño Dios, que el nacimiento del Señor Jesús, que la Virgen, que la fiesta de yo no sé quién, esas fiestas son falsas, cambiadas por el papado, como dijo la profecía. Pensaría en cambiar los tiempos. ¿Qué es los tiempos? Las fiestas de Dios. Pasó el día del sábado al domingo y montó a la gente en todo este culto a su majestad satánica, en el tiempo del culto al dios Sol. Todo este diciembre es el día de culto universal al Sol, y el diablo se hace adorar a través de ese dios Sol, y el sistema romano papal es el director de esa orquesta diabólica y satánica para pervertir a la gente. Todas estas fiestas de diciembre son degradantes, impuestas por el papado. ¿Para qué? Para pervertir a la gente. No hay fiesta del sistema romano papal en donde la gente no sea pervertida. Beber, comer comidas inmundas, degradarse, fumar, enloquecerse, riñas, peleas, muertos, quemados. Esas son las fiestas del sistema romano papal. Como le pregunto a la gente, si ese es de Dios, si ese sistema romano papal es de Dios, ¿por qué se produce esta consecuencia? ¿Por qué estos frutos en esas fiestas, cuando el Señor dice que lo de Él se hace decentemente y con orden, y que todo lo de Dios produce es que gozo, paz, amor, benignidad, paciencia? Todo lo de Dios eleva al hombre, lo enaltece, lo exalta al hombre, lo transforma, lo cambia, lo recrea, y aún en medio de un mundo degenerado lo regenera. Eso es lo que hace Dios en el hombre. Para eso eran las fiestas que Dios dejó, para que los hombres miraran a Él y para que se recrearan en Él y ofrecieran su gratitud. Aquí no hay gratitud de nada. Aquí lo que hay es la máxima expresión de la hipocresía, del engaño y de la codicia y del egoísmo, porque este es el mes también del egoísmo. Así que Escrito está es un programa para pensar, para decidir, para vivir. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos. Sí, Señor, prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Toda esta historia que estamos viviendo, que se está viviendo, porque ustedes y yo estamos haciendo la historia. Aquí está cómo estaría este mundo viviendo todo esto. Cómo el mundo estaría entregado al desenfreno y a todo lo que tiene que ver con la degradación física, moral, espiritual. Aquí está esa historia, te la envío totalmente
gratis, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes. Este libro se lo pueden leer en un año leyéndose una página diaria, toda la familia, para comentar, para reflexionar, para discernir, para orar al Señor, para ubicarse en Él, para establecerse en Él, para usted encontrarle sentido a la vida. ¿De dónde viene la historia de la humanidad? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me trajo Dios aquí? ¿Cuál es el destino mío? ¿Qué hay más allá de este más acá? Esto es lo que nos dice el Señor aquí. Te lo envío gratis para que lea con los niños, con los jóvenes. Y este es sobre la salud. El ministerio de curación, 157 años se ha adelantado el Señor, revelado en 1863, para que hubiera un pueblo conocedor de los principios verdaderos de restauración física, mental, espiritual y moral. Aquí está el ministerio de curación. Papá, mamá, para que hagan una reforma en pro de la salud. ¿Cómo comer? Dice el Señor. Comemos para vivir, no vivimos para comer. Dice también el Señor aquí en su revelación y en su palabra que cavamos la tumba con las muelas. Eso es una gran realidad, y en esta hora el mundo enloquecido, el mundo entontecido, embrutecido, el mundo tiranizado por el virus, por la tiranía sanitaria, cuando un virus matando a los hombres, cuando ellos, los hombres, nosotros, tenemos un sistema inmunológico para matar virus, bacterias, gérmenes. Eso no te lo va a decir ningún médico, ninguna organización mundial de la salud, ningún ministerio de la salud, ninguna secretaría de la salud te va a decir eso, que tenés que fortalecer. ¿Es tu qué? Tu sistema inmunológico. ¿Cómo? Aquí lo dice el Señor. No necesitamos vacuna, necesitamos obediencia a sus ¿qué? A las leyes de la salud. Él creó la maravillosa máquina humana, por lo tanto Él sabe cómo tratar. Él nos dejó la dieta, la alimentación. Escrito está en Génesis 1:29. Allí lo dejó el Señor, la dieta. ¿Para qué? Para tener eso, vida de parte de Él. Aquí está, que no necesitamos tratamientos, sino prevención. ¿Y qué es prevención? Abstenernos de todo eso que Dios prohíbe y que no te lo va a decir ningún ministerio, ningún gobierno, ninguna organización de la salud, porque eso es negocio. ¿Abstenernos de qué? De té, café, tabaco, alcohol, narcóticos, carnes. Todo eso, el Señor dice que el hombre tiene que comer es una dieta que simple, sencilla, oleaginosas, cereales, verduras, frutas. Eso es lo que el Señor creó, y para eso es la formación dentaria suya. Mírese al espejo, que la formación dentaria suya y mía no es como la del tigre, la del león, ni tampoco como la del perro. Para ellos comer ¿qué? Carne. Esos animales fueron creados fue para eso. Nosotros no. El hombre no es omnívoro como nos lo enseñaron en la escuela. Ni siquiera el cerdo es omnívoro, queridos amigos. El hombre no fue diseñado para comer de todo. Léalo aquí. Aquí está cómo nos estamos degradando y destruyendo. No nos lo van a decir. Ningún médico te va a hablar acerca de lo que es la verdadera nutrición. Pregúntame cómo se obtiene, y de paso apoyas este ministerio para enviar muchos de estos a nuestros amigos que lean y conozcan el fin de la historia de la humanidad. Estamos estudiando siempre vendrán tiempos peores. Eso es lo que nos ha dicho el Señor, y lo leímos allá. El mal irá de nación en nación, y eso es lo que estamos viendo. El mal va de nación en nación. Las naciones de España, de Europa, están enfermas. Europa está enfermo. El pecado, la degradación, la disipación, el desenfreno, todo eso lo han importado acá. Norteamérica, la nación más drogadicta del planeta Tierra. América Central y Latina, queridos amigos, conquistada por el sistema romano papal. Brujería, hechicería, degradación, juego, vicio. Como vamos a leer aquí, que estará la historia de la humanidad. Siempre vendrán tiempos peores. Y ya dijimos que el mensaje de Dios para los antediluvianos fue: va a llover. No creyeron. El mensaje hoy es:
Cristo viene. Tampoco quieren creer. La fe en la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo se está desvaneciendo. Este es el mensaje para hoy. Cristo viene. Igual lo fue en el pasado. Y dice el Señor que todo depende de cómo la gente reciba ese mensaje, lo crea, se prepare de acuerdo a las instrucciones que el Señor ha dejado en su revelación y en su palabra. Fe a sus mandamientos y creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Mire, simple, sencillo, crea en Cristo como su único y suficiente Salvador. Aquí no hay Marías, no hay santos, santas, vírgenes, papa, clero, ni pastores, ni pastoras. Aquí es solo Cristo, único y suficiente que Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, como escrito está en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Ahí dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Ninguna María, ningún papa, ninguna virgen, ningún santo. No, queridos amigos, solo Cristo, nos dice el Señor, que es el único mediador, que no ha dejado Dios ningún representante en esta tierra. Cristo es nuestro representante allá ante el Padre, y el Espíritu Santo es el representante de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que nos dice el libro de Juan capítulo 14 versículo 26, que el Señor Jesús se iba como representante de la humanidad. Cuando vino aquí ante el Padre, va como representante suyo. Él nos está representando delante del Padre. Él está clamando, está gimiendo, está orando y suplicándole al Padre por usted, por mí, porque estamos en ese juicio en el cual el destino de cada ser humano se está decidiendo. Y envió aquí al Espíritu Santo como representante ¿de qué? De Dios, para enseñarnos todo acerca del bien y todo acerca del mal. Eso es lo que dice allí en el libro de Juan 14, 26. Os enseñará todas las cosas, porque la Biblia contiene todo de manera clara acerca del bien y acerca del mal. Todo acerca de lo que es el pecado y lo que es la santidad. Eso es la Biblia. Para eso Dios nos dejó la Biblia, y para eso vino el Espíritu Santo, para enseñarnos todo, dice, acerca del bien y del mal, y para enseñarnos también qué es santidad y qué es pecado. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que miren, el mundo va en la marcha de la muerte, y a eso le llaman vida, como dice el Señor aquí. Satanás, dice, el Señor trabaja laboriosamente. Vea, esto fue revelado en el año de 1903, cuando nada de lo que estamos viviendo se vislumbraba. Satanás está trabajando. Satanás trabaja laboriosamente en nuestras ciudades populosas. Miren, el plan del diablo fue ese. Ustedes saben, y lo hemos leído allá en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 17, que el primero que hizo una ciudad fue Caín. Por lo tanto, las ciudades son símbolo de rebelión. Él se apartó del orden de Dios e introdujo el nuevo orden de vida urbana, cuando Dios dijo que era vida rural, que era vida de campo. Allá fue donde puso el Señor a Adán y a Eva. Entonces nos dice el Señor que las ciudades se han convertido en símbolo de rebelión, de perversión, de degradación de los hombres. Satanás trabaja laboriosamente en nuestras ciudades populosas. Ese es el centro de acción del enemigo, las ciudades. Dice, el resultado de su trabajo se advierte en la confusión reinante, en las luchas y las discordias entre las fuerzas trabajadoras y el capital, y en la hipocresía y la avaricia que ha entrado en las iglesias. Esto parece que hubiese sido escrito esta mañana. Esto no parece que hubiese sido escrito en 1903, sino que hubiese sido escrito esta mañana. Es lo que estamos viviendo. Es el cumplimiento de lo que el Señor vio en su presciencia, que estaría ocurriendo hoy en el 2021, a escaso tiempo, meses, años quizás, que el Señor Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Y dice, con el fin de lograr Satanás su propósito de que los hombres no tengan tiempo para meditar, Satanás los mantiene ocupados en la búsqueda de la alegría y el placer, y dedicados a beber y a comer. Mire,
lo que estamos, esto cayó fue apropiado para lo que estamos. ¿Cómo tiene el diablo hoy en día? Hoy, 26 de diciembre, el mes del culto a él, a Satanás. ¿Cómo tiene al mundo? Lo mantiene que ocupado en la búsqueda de la alegría, el placer y dedicado a vivir a ver ferias por aquí, parranda por allá, que el yo no sé qué, el carnaval de yo no sé cuándo, que el rumba de yo no sé dónde, que los artistas, que los actores, todos los bufones del diablo, todo el circo, carísimo, carísimo el circo que le están vendiendo a la gente, y ahí al lado del circo le cuadran el carro con la cerveza, le cuadran el carro con el aguardiente, le cuadran el carro con todo lo que enloquece, el otro por acá con la droga, el de allá al frente le cuadra todo lo que es el tabaco y todo lo que tiene que ver cómo llevar a cabo la ruina física, moral, espiritual, como dice el Señor, a los niños, a los jóvenes, le dice el Señor, no tengan nada que ver, no toquen. Lo único seguro contra el alcohol, contra el tabaco, contra el té, lo único seguro contra las drogas, lo único seguro contra todo lo que degrada y destruye física, moral y espiritualmente, dice el Señor, es no tocarlo. Le dice a los niños, no toquen cerveza, pero lastimosamente son los padres los que incitan y los que inician a los hijos mismos en sus casas a toda esta cantidad de hábitos degradantes y destructores. Es en la casa donde el bebé se fuma el primer tabaco, allá en la casa. El tabaco que está fumando la tía, que está fumando el abuelito, que está fumando el papá, que está fumando la mamá. Ese es el primer tabaco, los tabacos, que es el cigarrillo que fuman los niños en la casa. Y el más peligroso de todos los humos que produce el tabaco, el que sale por la punta del cigarrillo. Ese es el más nocivo, porque el que bota a la gente, ese ya lo ha filtrado en los pulmones de ellos, pero el que sale de la punta del cigarrillo, ese es el más letal, porque es el que nos dice el Señor que contiene más de, nos dice los investigadores que contiene más de 5.000 venenos. Más de 5.000 venenos tiene el humo del tabaco. ¿Quién lo creyera? Eso es una realidad comprobada científicamente. Nos dice entonces el Señor aquí que el diablo mantiene a la gente como ocupada en la búsqueda de alegría y de placer y dedicado a venir a comer. Este es el tiempo de eso. Este es el tiempo en donde la gente se desenfrena en la intemperancia, en comer desordenadamente todo lo que venga. Ya hablan de que no, me voy a subir, ya me subí 2 kilos, que ya no hay que, ridiculizando todo esto sin saber realmente qué es lo que hay tras bambalinas de todo esto, cómo las huestes satánicas están logrando, que es la degradación y la destrucción de los seres humanos. Eso la gente no lo ve. No, esto es locura, ese hombre está loco, ese es un pobre chiflado, ese es un pobre pesimista, ese es un aguafiestas, eso es lo que le dicen, lo mismo que le dijeron al Señor Jesucristo en sus días, y lo mismo que le dijeron a Elías, al profeta Elías, y lo mismo que le dijeron, queridos amigos, a Martín Lutero, y le dijeron a todos los que el Señor levantó para amonestar a las naciones, a los pueblos, o sus profetas, todos, y finalmente quitémoslos del medio, matémoslos y saquémoslos de aquí, borrémoslos del mapa para que nos dejen seguir nuestra vida ¿de qué? De placer, como le dijeron los otros. No vamos a hacer lo que manda Jehová. Entonces nos dice aquí, nos sigue diciendo, miren, 1903, Satanás los llena de ambición por llevar a cabo empresas que exalten su propia personalidad. Eso es lo que vemos. Todo el mundo, lo que busca todo el mundo es que fama, que el youtuber, que todos quieren ser futbolistas, todos quieren fama, todos quieren ser cantantes, todos quieren ser... Eso es lo que nos dice aquí, los llena de ambición, porque nuestros niños, nuestros jóvenes no tienen modelos de personas ni ejemplo de vida en esta hora. Los héroes de los niños son eso, los cantantes, actores, actrices, ambiciosos, codiciosos, mundanos, políticos corruptos, narcotraficantes y futbolistas cuasi analfabetas. Esos son los héroes de nuestros niños, queridos amigos, en esta hora. Y dice que los llena de ¿qué? De ambición por llevar a cabo empresas que exalten su propia personalidad. Y por eso ustedes ven que usan todos esos peinados,
todos esos peinados muy originales, horribles y terriblemente feos, y toda esa ropa terrible y horriblemente fea para traer, y la gente se maravilla y se asombra, como dice el Señor allá en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, que el mismo diablo se disfraza de ángel de luz. Así quieren hacer los hombres en esta hora para engañar, y nos sigue diciendo el Señor, el mundo se está aproximando paso a paso a la condición que existía en los días de Noé. ¿Cuál era la condición que existía en los días de Noé? Pues lo leímos ayer allá en el libro de Génesis, en el capítulo 6, nos dice el Señor: y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Y qué más había allá? Nos dice el Señor aquí que la tierra se había corrompido delante de Dios, y que la tierra estaba llena de violencia, como hoy. Y dice el versículo 12, y miró, del capítulo 6 de Génesis, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda alma había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, de estos hombres disipados, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Eso es lo mismo que viene ahora, y es lo que nos dice el Señor aquí en su palabra, cuando nos dice que el mundo ya alcanzó la condición que existía en los días de Noé. Se perpetran los crímenes imaginables, los inimaginables. Los instrumentos satánicos desempeñan su parte en la estimulación de la concupiscencia de la carne, los deseos de los ojos, la manifestación del egoísmo, la extralimitación en el poder, la crueldad y la fuerza empleadas para unir a los hombres en confederaciones y sindicatos, disponiéndolos en atados para el terrible fuego de los últimos días. Los hombres llaman vida a esta sucesión de crímenes y locuras. Mire, eso es lo que nos dice el Señor. Y mientras tanto, el Señor, como hablábamos ayer, nos está esperando a nosotros. Dice que Él quiere que procedamos ¿a qué? A arrepentirnos, a apartarnos de todo ese tren de locura que la gente está llamando y que llama vida. Y sigue diciendo, el mundo que actúa como si no hubiera Dios. Miren qué expresiones tan puntuales y terribles. ¿Cómo está actuando este mundo? Está actuando como si no hubiera Dios. Se queda maravillado, usted se maravilla, yo me maravillo, nos maravillamos seguramente de ver cómo está actuando el mundo. Ni los políticos se burlan, ridiculizan a Dios. Ellos son los primeros en ridiculizar a Dios. Hablan de que son cristianos, pero no creen en Dios. Otros que dicen ser ateos, pero ridiculizan las cosas de Dios y las usan como medio de hacer proselitismo y de hacer politiquería. Eso es lo que nos dice aquí. El mundo que actúa como si no hubiera Dios, absorto en propósitos egoístas, experimentará pronto una súbita destrucción y no escapará. Miren lo que nos dice el Señor. Lo mismo que nos dijo Jeremías. ¿Se levantará qué? Se levantará estruendosamente el Señor en el oriente, en el fin del mundo, dice el Señor, allá en el oriente, en los fines de la tierra. El mundo actúa como si no hubiera Dios, absorto en propósitos egoístas. El mundo es hedonista, en donde todo es placer y la vida es placer. Eso es hedonismo. La vida es placer y todo es placer. Y nos dice el Señor entonces que absorto en propósitos egoístas, el mundo experimentará pronto una súbita destrucción y no escapará como en los días de ¿quién? Como en los días de Lot, como nos dice aquí el Señor. Siempre fue así el Señor visitando al mundo con sus juicios. Dice, los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos de Dios. Oiga esto tan tremendo que nos dice, te lo envío gratis, mamá, papá, para que léalo. Anote el número de la página para que lo lea. 484. Los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos de Dios. Les envía, los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios les envía en su misericordia. Todo esto que estamos hablando aquí, esta invitación a que usted lea la Biblia, esta invitación a que reciba gratis la información que Dios ha enviado precisa
acerca de la historia que está ocurriendo y lo que falta por cumplirse, porque todo lo que dijo el Señor desde el 70 hasta el 2021 se ha cumplido exactamente, y lo que estamos viviendo ahora y que va aquí en el capítulo 37 se está cumpliendo. Aquí está lo del desastre, lo de estas enfermedades, aquí está lo de la corrupción política, lo de la corrupción de la justicia, todo eso está aquí, el caos en la familia, todo eso está aquí en el capítulo 37. Nos dice el Señor: los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios les envía en su misericordia. Un mensaje fue enviado del cielo al mundo en los días de Noé. En el tiempo de Noé el Señor le envió un mensaje que ya lo leímos: va a llover. Y la salvación de los hombres dependía de la manera que aceptaran ese mensaje. O sea, sí, va a llover. ¿Cómo así va a llover? Sí, que entren allí, que se aparten de la maldad y de la compañía de toda esa gente inicua y entren al arca. Entonces, al arca entraban solo los que creían que iban a llover. Eso no era esperar cuando empezara a lloviznar y empezaran a caer las primeras gotas para correr al arca. No, el arca se cerró 7 días antes del diluvio, cuando ya Noé, que de buen corazón seguramente, si él la hubiera cerrado, la hubiera abierto para que muchos entraran y se salvaran. El Señor nos dice en su revelación, en su palabra, que la puerta la cerró fue un ángel desde afuera. La puerta se cerró de afuera hacia adentro, no se cerró de adentro atrayéndola de afuera, atrayéndola hacia adentro, sino que la cerró un ángel. Nos dice aquí entonces que un mensaje fue enviado del cielo al mundo en tiempo de Noé, y la salvación de los hombres dependía de la manera en que aceptaran ese mensaje. Por el hecho, dice, de que ellos habían rechazado la amonestación, el Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora que pereció en las aguas del diluvio. Dice: en tiempos de Abraham, la misericordia dejó de alegar con los culpables vecinos de Sodoma, y todos, excepto Lot con su mujer y sus 2 hijas, fueron consumidos por el fuego que descendió del cielo. Otro tanto sucedió en los días de Cristo. El Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de aquella generación: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Considerando los últimos días, el Señor les dijo: vuestra casa quedó desierta, ya ustedes no tienen en su medio la presencia del Espíritu Santo de Dios. Aquí el que quedó reinando y mandando es Satanás. La casa quedará desierta y el diablo vendrá y la ocupará. Eso le ocurrió a la nación judía. El pecado y la ruina de esa nación, dice el Señor, se debió a sus dirigentes religiosos, y es lo mismo que está ocurriendo y va a ocurrir ahora. El pecado y la ruina de un mundo se deberá a los dirigentes religiosos y políticos por dejarse manipular por los religiosos. Y nos dice aquí: considerando los últimos días, el mismo poder infinito declara respecto de los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y dice: por lo tanto, les envía a Dios operación de error, para que crean a las mentiras como la gente las está creyendo, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad de Dios, antes consintieron la iniquidad. Y dice: a medida que se rechazan las enseñanzas de su palabra, Dios retira su espíritu y deja a los hombres en brazos del engaño que tanto les gusta. Eso es lo que nos dice el Señor en la página 484, y te la envío gratis. La gente, el mundo que actúa como si no hubiera Dios, absorto en propósitos egoístas, dice el Señor, experimentará pronto una súbita destrucción y no escapará. Dice: muchos continúan en una complacencia descuidada del yo, hasta que llegan a estar tan disgustados con la vida que terminan con su existencia. Y sigue diciendo, mire, la gente celebrando es que el año nuevo, que el año nuevo y el feliz año. Y oiga lo que dice aquí: 1903 lo reveló el Señor, dice: bailando y parrandeando, bebiendo y fumando, complaciendo sus pasiones animales, marchan como bueyes al matadero,
Satanás está trabajando con todo su arte y encantos, todo es encantos, baile, rumba, salsa, juerga, comilonas, le llenan y le adornan, los políticos le adornan las ciudades con una cantidad de basura a la gente misma va a gastar un dinero que ha costado un gran sacrificio y gran trabajo ganarlo, para comprar basura, para venir a adornar ¿qué? Todo el culto al diablo con palitos, con arbolitos, con estrellitas, con lucecitas, con una cantidad de cosas, aderezando, maquillando el engaño, la mentira, maquillando la perdición eterna de ellos y sus hijos. Dice que Satanás está invitando e incitando a la gente que bailar y parrandear, beber, fumar, complacer sus pasiones animales. Y dice, marchan como bueyes al matadero. Satanás está trabajando con todo su arte y encantos para mantener a los hombres marchando a ciegas, hasta que el Señor se levante de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por sus iniquidades, cuando la tierra devolverá su sangre y no cubrirá más sus muertos. Y dice, el mundo entero parece empeñado en la marcha de la muerte. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y dice, más, esto lo dice el Señor en 1906. Oiga, le reveló esto en 1906. Dice ella, Elena G. White, la profeta, la mensajera del Señor, dice, se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión como esta y como las grandes ciudades del mundo, llenas de transgresión y pecaminosas en extremo, serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. Todo el mundo será advertido de que existe un Dios que hará notoria su autoridad como Dios. Sus agentes invisibles causarán destrucción, devastación y muerte. Todas las riquezas acumuladas serán como la nada. Acontecerán calamidades, calamidades de lo más pavorosa, de lo más inesperadas. Y estas destrucciones se seguirán la una a la otra, si se presta atención a las amonestaciones que Dios ha dado, y si las iglesias se arrepienten y regresan a la lealtad a Dios en su palabra, entonces otras ciudades serán perdonadas por un tiempo. Pero si los hombres que han sido engañados continúan en el mismo camino en el cual han estado andando, sin prestar atención a la ley de Dios y presentando falsedades ante el pueblo, Dios les permite sufrir calamidades para que sus sentidos sean despertados. El Señor no desechará repentinamente a los transgresores o destruirá a naciones enteras, sino que castigará a ciudades y lugares donde los hombres se han prestado para ser poseídos por los agentes satánicos. Las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez y sin embargo no serán visitadas con la extrema indignación de Dios, porque algunas almas, como usted, como yo, como nosotros, renunciarán a los engaños del enemigo y se arrepentirán y convertirán, mientras que las masas estarán atesorando ira para el día de la ira. Es lo que dice el Señor, es lo que usted está viendo, es lo que estamos oyendo en este planeta, la rebelión y todo lo que tiene que ver con el desenfreno, como dice el Señor allá en el libro de Proverbios, en el capítulo 29, allí nos dice el Señor esto que es exactamente lo que se está viviendo en el planeta Tierra. Proverbios 29, 18, dice el Señor, sin profecía, sin visión. La gente no quiere conocer la historia profética, la gente no quiere entender y comprender y estudiar y esforzarse por comprender las profecías de Apocalipsis, de Daniel, de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel y de los profetas menores. Sin profecía el pueblo se desenfrena, y eso es lo que vemos, pueblos desenfrenados. Tal el sacerdote, tal el pueblo. Ya hablaban en la radio que los políticos dejados impresionar por los reggaetoneros, decían en una emisora que llama Blue Radio, lo oía, que impresionados por la grosería de esos gangosos, porque no son cantantes,
queridos amigos, dice que incitados y dejados llevar por eso, los políticos ya se volvieron groseros y se volvieron, queridos amigos, sin ningún tipo de lenguaje propio de que corresponde a un hombre que está en eminencia y en honra ante una nación. Eso lo hablaban en el día de, creo que el día pasado, miércoles o jueves. Sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Qué es lo que vemos? Pueblos desenfrenados. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Aquí está escrito, y eso es lo que nos dice el Señor en el libro de Proverbios. ¿Qué quiere el Señor en esta hora? Que nos preparemos para su segunda venida. Eso es lo que quiere el Señor en su revelación y en su palabra. Él quiere que nosotros nos arrepintamos, dice el Señor, de toda esta mala vida que estamos viviendo, como escrito está aquí. El arrepentimiento, la gente no sabe qué es arrepentimiento, la gente no sabe qué es arrepentirse. Como nacimos católicos porque mi papá fue católico, mi abuelito fue católico, entonces ya nos inscriben en el libro, nos echan el agua en la cabeza cuando dice el Señor que es por inmersión el bautismo. La gente católica no está bautizada en el Señor y no tienen parte con el Señor sencillamente por eso. Tienen que bautizarse como el Señor, arrepentirnos de todo eso. Dice el Señor que el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos que están en el libro de Éxodo 20, del 3 al 17, allí están los mandamientos. Es la transgresión de esa ley lo que el Señor define como pecado, como escrito está en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Allí nos dice el Señor que pecado es transgresión de la ley. Así, pecado es transgresión de la ley, de donde el que peca transgrede la ley. Simple, no hay más nada que hablar aquí, que pecado es hacer lo malo, que pecado es decir, que pecado es hacer esto o aquello, que pecado es no hacer aquello. No, pecado es transgresión de la ley. No existe otra definición en la Biblia de lo que sea y es pecado. Entonces nos dice el Señor, el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado, por la transgresión de la ley de Dios. Dice, y tristeza por la transgresión de la ley y abandonar esos pecados, esas prácticas que tenemos nosotros allí. Dice el Señor, no renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en la vida. Esa es la lucha nuestra de cada día. Y dice el Señor, hay muchos que no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. La gente confunde arrepentimiento con remordimiento. Y nos dice el Señor aquí que el gran número de personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Dice, lamentan la pena más bien que el pecado. O sea, lamentan el pesar por haber hecho lo que hicieron, pero no reconocen que han ofendido, que han transgredido la ley de Dios y que están expuestos a la muerte eterna. Dice, tal fue el dolor de Esaú. Miren los ejemplos que nos da el Señor de lo que es arrepentimiento verdadero y lo que es remordimiento. Dice, tal fue el dolor de Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre, cuando se dio cuenta de la locura que había hecho. ¿Sí? ¿Sintió qué? Sintió remordimiento, de pesar por eso, pero no sintió que había cometido un pecado. Dice, Balaam, que fue a maldecir al pueblo, dice, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desnuda, reconoció su culpa por temor de perder la vida, mas no experimentó un arrepentimiento sincero del pecado. Siguió porfiando en querer apropiarse de las prebendas de que le daba Amalek. Dice, ni un cambio de propósito ni aborrecimiento del mal. No quiso cambiar su propósito ni tampoco aborrecer el mal que estaba llevando a cabo. Y este caso muy famoso en la historia de la humanidad, Judas Iscariote, después de traicionar a sus señores, clamó, he pecado, entregando la sangre inocente. Dice, esta confesión fue arrancada a la fuerza de su alma culpable por un tremendo sentido de condenación y una pavorosa expectación del juicio.
Dice, las consecuencias que habían de resultarle lo llenaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón ni dolor de alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. Ese fue el caso, porque dice que Judas se amaba más al dinero que a Cristo. Por eso él siguió reteniendo su moneda en vez de haberlas tirado ahí mismo y haber corrido y haberse tirado a los pies del Señor Jesús y haberle suplicado perdón. Dice, cuando Faraón sufría los juicios de Dios, reconoció su pecado a fin de escapar del castigo, pero volvía otra vez a porfiar y a desafiar al cielo tan pronto como cesaban las plagas. Cesaba una plaga y decían, bueno, sí, vayan pues y hagan, pero y pídanle a Dios por mí, oren a Dios por mí. Pero cuando ya estaba el pueblo listo, entonces, no lo hagan así. Volvía el Señor y le enviaba otra, y esa fue la insistencia de Faraón. Entonces Faraón es el ejemplo de lo que es el hombre permanecer, queridos amigos, afincado, perseverando en no reconocer que su pecado a fin de escapar del castigo como Faraón. Pero Faraón, dice, volvía a desafiar al cielo tan pronto como cesaban las plagas. Dice, todos estos lamentaban los resultados del pecado, pero no sentían tristeza por el pecado mismo. No querían buscar de Dios, no querían arrepentirse de sus pecados, no querían. Dice, más cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina las cámaras secretas del alma, no el psicólogo ni el psiquiatra. Solo Dios ilumina las cámaras secretas del alma y se manifiestan las cosas ocultas. Ahí es donde yo reconozco que he pecado y quiero que apartarme de esas prácticas y seguir ¿qué? Seguir en el camino del Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude, porque Él es el que obra en nosotros el poder para nosotros resistir tal maldad. Dice, la convicción se posesiona de la mente y del corazón. Convicción, es decir, principios. Ya de aquí para allá, los principios míos son este y este. Dice, el pecador tiene entonces conciencia de la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Dice David, por ejemplo, nos pone un ejemplo de esto. Dice, David veía la enormidad de su transgresión, veía las manchas de su alma, aborrecía su pecado. Dice, no imploraba solamente el perdón, sino también la pureza del corazón. Deseaba tener un gozo de santidad, ser restituido a la armonía y comunión con Dios. Dice entonces David, purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Qué es con hisopo? Ustedes, el hisopo era algo con que le daban así a la ropa, a los vestidos, le daban así. Purifícame con hisopo, azótame, Señor, para yo entender y comprender realmente que tengo que enderezar mi vida y mi corazón. Lávame con hisopo, restituye el gozo, dice, de tu salvación, y el espíritu de gracia me sustente. Líbrame del delito de sangre, oh Dios, el Dios de mi salvación. Cante mi lengua tu justicia. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra, entrar en ese proceso de cambio y de transformación de nuestra vida. Eso es lo que quiere el Señor, salvarse. El Señor nos lo pone de manera muy fácil. Nos dice aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 55 del libro de Isaías, nos dice el Señor en su revelación y en su palabra la manera como Él quiere atraerte a ti y a mí para cambiar nuestra vida, apartarnos de toda maldad, de toda iniquidad, de toda transgresión y venir y buscar el consuelo de Dios y el amparo de Dios en las cosas que sobrecogieron a este planeta y en esta tierra. Dice el Señor en Isaías 55:1, a todos los sedientos, a todos los que quieren cambiar su vida, a todos los que quieren transformar su vida, a todos los que quieren convertirse a Dios, que quieren venir al conocimiento de su palabra, que quieren hacer su voluntad. Dice el Señor, venid todos los sedientos, venid a las aguas, a los que tienen dinero, a los que no tienen dinero,
A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. La salvación es ¿qué? Gratis. Solo la sangre de Cristo lo ha pagado todo. Dice el Señor en el versículo 2 del capítulo 55 de Isaías. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Y he aquí, dice el Señor, llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Mire, la gente quiere correr. Hay gente que está saliendo de la iglesia, del sistema romano papal, de las iglesias cristianas. Han estado allí durante cualquier cantidad de años y no han conocido al Señor. Dice, he aquí, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron, como le dice a las iglesias. No los conozco, yo no estuve en esas rumbas, en esas juergas, en esas parrandas que ustedes armaron allá, en esas iglesias. Yo no estuve en todos esos pandemonios que se hacían allá, yo no estuve allá. Por eso el Señor les dice allá en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, no os conozco. Cuando le digan, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, maravilla, echamos fuera demonios, no los conozco. Gente que no te conoció y gente que no conociste, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Y dice el Señor, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deja el impío su camino, el transgresor su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al hombre y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y aquí en el capítulo 45 del mismo libro de Isaías, en el versículo 22, nos dice el Señor, mirad a mí y sed salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de todo lo que viene, sed salvos del pecado y de las consecuencias del pecado. Venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová y no hay más. Yo soy Jehová y no hay más. No hay que suplicarle, ni quemarle velitas, ni rogarle a Santán, ni a Santa Tal, ni a María, porque yo soy Dios y no hay más. Y termina el Señor diciéndonos allá en el capítulo 11 del libro de Mateo, nos dice allá en el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor en su revelación y en su palabra. ¿Cuál es mi yugo? ¿Cuál es mi carga? Los mandamientos de la ley de Dios son fáciles, dice el Señor, como escrito está en Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 3, dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, en el libro de Primera de Juan 5:1, cuando las iglesias, los pastores desde sus sagrados púlpitos le están enseñando a la gente de que es imposible guardar los mandamientos, que nadie puede guardar los mandamientos, que ningún hombre los ha guardado en la tierra. Y ahí están denigrando y llamando mentiroso al Señor Jesús, que los guardó y los obedeció como hombre para darnos ejemplo a nosotros de obediencia. Nos dice aquí en Primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Sus mandamientos no son gravosos. Te dejo en esta tarde con el secreto del éxito, el secreto de la salvación, el secreto de la felicidad, con el secreto de la vida eterna, aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 5 versículo 29. Ahí nos dice el Señor en Deuteronomio 5:29, ¿quién diera? Dice el Señor, yo no pude, ¿quién diera? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien
para siempre. Es lo que nos dice el Señor en Deuteronomio 5:29. Busquemos al Señor, siempre vendrán tiempos peores. Y la única salvación y el único socorro y el único auxilio que podemos encontrar es en Dios, en el Creador de los cielos y de la tierra, porque dice que contra las fuerzas de Dios no existen defensas y sus juicios ya están sobre esta tierra. Querido amigo, querida amiga, papá, mamá, te lo envío gratis para que lea con los niños. Pregúntame cómo se obtiene sobre la salud, para que hagan una reforma en la salud y puedan enfrentar todos los engaños, todos los miedos del COVID, todos los miedos de las enfermedades que desatará el Satanás en esta tierra. Cómo enfrentar toda esa crisis y todo ese terror. Pregúntame para enviarle y apoya a este ministerio para enviarle a nuestros amigos el conflicto de los siglos. Traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque estamos viendo que la Biblia se puede entender. Cristo viene, siempre vendrán tiempos peores. ¿Cuál era el mensaje en los días de Noé? Va a llover. ¿Cuál es el mensaje en el día de hoy? Cristo viene. Oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Quiero desearles una buena y feliz semana. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los eternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos.